Habitantes de la Tierra, escuchen con atención mi advertencia. Destruyan sus receptores de satélite, desmantelen sus sistemas de comunicación, mantengan sus aparatos de televisión inoperables por los siguientes 200 años terrícolas. Tal vez ya sea demasiado tarde. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Terror Vision es un filme estrenado en 1986, escrito por los hermanos Albert y Charles Band, mientras que la dirección fue realizada por Ted Nicolau. Estelarizada por Diane Franklin, Chad Allen, Jonathan Gries y Gerrit Graham, cuenta la historia de la familia Potterman, una familia disfuncional donde cada uno de los miembros es completamente diferente uno del otro. Sin embargo, todos coinciden en una cosa: su gusto por ver la televisión. Aunque en esta ocasión, además de los 1000 canales que tienen en su servicio satelital, recibirán una señal poco convencional que los mantendrá entretenidos por toda la noche. Cuando yo era niño, no era para nada fan de las películas de terror. Esto se debía a que por mi edad tenía una gran imaginación y era muy impresionable. Yo creía que las horribles cosas que pasaban en esas películas eran verdaderas, o al menos podían pasar en la vida real. Pensaba que los monstruos que aparecían en ellas iban a saltar de la pantalla para hacerme daño, tal como sucede en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Dentro del departamento de limpieza del planeta Plutón, uno de los empleados encierra a un ser amorfo en una especie de cámara. Al bajar la palanca de un avanzado dispositivo, la criatura hecha de carne parece desintegrarse. Mientras tanto, en el planeta Tierra, Stanley Potterman está intentando instalar un sistema de cable satelital para que su familia pueda disfrutar del mejor entretenimiento, con una gran variedad de canales que se adapten a sus muy distintos gustos. Sin embargo, sus esfuerzos hasta el momento han sido en vano. Es en este momento cuando conocemos al resto de los integrantes de la familia Potterman. Raquel, la matriarca de la familia, quien disfruta de programas de aeróbicos que le ayuden a mantenerse en forma. Susie, la hija mayor, a quien le fascinan los videos musicales, sobre todo aquellos que se transmiten en el nuevo canal especializado en ellos, MTV. El abuelo, quien prefiere ver películas antiguas, principalmente si abordan el tema de la guerra, ya que él es un veterano del ejército estadounidense. Y por último, a Sherman, el hijo menor, quien disfruta de las películas de terror, así como de los mismos gustos de su abuelo materno, debido a la gran influencia que éste ha tenido en el muchacho. Mientras Stanley fracasa en su intento por instalar su sistema de televisión y discute con la persona que se lo vendió, él se ve interrumpido cuando del cielo cae una descarga eléctrica sobre la antena, que aunque al principio asusta a la familia, coincidentemente hace que la señal funcione, abriendo una nueva dimensión de placer televisivo para los Potterman. Todo tipo de contenidos audiovisuales se vuelven disponibles con solo presionar una combinación de botones en el avanzado control remoto. Sin embargo, debido a la diversidad de gustos que tiene la familia, se presentan unos pequeños forcejeos por tener el control, lo que ocasiona que la antena comience a moverse muy rápidamente. Esto deriva en que la caja receptora explote, la señal se distorsiona completamente y rayos de diversos colores comienzan a salir de la televisión. Después de este segundo susto, la señal vuelve a la normalidad, mostrando el comienzo del maratón de películas de terror, presentado por la extravagante anfitriona conocida como Medusa, atrayendo la atención de Sherman, quien se queda viendo esta programación, mientras el resto de la familia se prepara para salir a diversos eventos sociales. Susie irá a una fiesta con su nuevo novio, el rockero Odie, mientras que Stanley y Raquel tienen una de sus habituales y cotidianas citas de swingers. Una vez que están solos, el abuelo planea utilizar el nuevo sistema satelital para interceptar comunicaciones de potenciales amenazas, pero en su lugar comienza a distorsionar nuevamente la señal, hasta que en la televisión aparece una criatura amorfa hecha de carne. Pero creyendo que es otra de las películas del maratón, ambos la ignoran. Ya entrada la madrugada, tanto Sherman como el abuelo están dormidos con la televisión encendida, cuando en ese momento vuelve a aparecer el mismo monstruo en la pantalla, con la diferencia de que ahora sus tentáculos y tenazas están físicamente en vivo y a todo color en su propia sala. Este hecho despierta a ambos, quienes rápidamente comienzan a movilizarse creyendo que se trata de un ladrón, tomando el armamento que el abuelo almacena en el búnker que tiene dentro de la residencia Potterman. Mientras esto sucede, Norton, la persona que les vendió el sistema satelital,
acude para realizar unas reparaciones solicitadas por Stanley, quien después de ser interrogado por el abuelo, debido a que lo confundió con un ladrón, es agredido mortalmente por el monstruo. Este mismo destino es compartido por el abuelo, quien a pesar de que se defiende con su metralleta, es consumido completamente por la criatura espacial. Asustado, Sherman pide ayuda por teléfono, tanto a la policía como a la presentadora Medusa, pero debido a lo increíble que suenan sus declaraciones, deciden no solamente ignorarlo, sino que lo juzgan de estar fuera de sus cabales. En medio de este caos, Stanley y Raquel Potterman regresan a la casa en compañía de la pareja con la que planean tener una velada swinger, pero se ven interrumpidos por Sherman, quien trata de prevenirlos de la criatura que ha invadido su casa. Raquel le pide que se calme, o tendrá que medicarlo nuevamente para que se vaya a dormir. Además de creer que lo que está diciendo su hijo es parte de su activa imaginación, ella ve que el abuelo está cambiándose en su búnker. En realidad, el monstruo puede hacerse pasar por las personas que ha consumido, lo cual no ayuda a que las peticiones de ayuda por parte de Sherman sean más creíbles. Por su parte, Stanley les presenta a sus invitados su Domo del Placer, una habitación equipada con su propio aparato de televisión con sonido estéreo. Al sintonizar un programa para demostrarles lo avanzado que es su sistema de televisión, encuentran una transmisión que les advierte que destruyan sus aparatos televisivos, ya que una amenaza se aproxima. Confundiéndola con una mala película japonesa, ignoran el contenido de esta transmisión. Aunado a estas distracciones, la velada swinger de Raquel y Stanley se ve interrumpida por otros factores inesperados. Uno de ellos, siendo la confusión en las preferencias de compañeros sexuales por parte de sus invitados, y principalmente porque ambas parejas son consumidas por la criatura que salió del televisor. Posteriormente, Susie regresa a la casa en compañía de O.D., quienes repiten el ciclo de no creer las historias de Sherman debido a que cuando les dice que un monstruo eliminó a sus padres y abuelo, los jóvenes encuentran a todos ellos en la cama juntos. Debido a que esta parece ser una ocurrencia habitual por parte de los adultos, deciden ignorar el asunto. Sin embargo, mientras O.D. se pone a ver la televisión, el monstruo aparece frente a ellos. Los tres comienzan a defenderse de su ataque, pero, coincidentemente, la criatura confunde al rockero con alguien cercano a ella, y su comportamiento se vuelve más amistoso. Analizando la situación, Susie, Sherman y O.D. empiezan a presentarle al monstruo parte de la cultura de la Tierra, como la comida y música que existe en este planeta, a manera de hacer las paces entre ambas especies, pero también como parte de su plan de volverse ricos con su nuevo e intergaláctico amigo. El primer paso en su plan es mostrar la existencia de la criatura, por lo que recurren nuevamente a Medusa, quien por el enfoque de su programa piensan que es el medio ideal para obtener fama y fortuna a nivel nacional con algo tan terrible y asqueroso. Sin embargo, aunque le extienden una cordial invitación para cubrir esta primicia, Medusa continúa escéptica e ignora a los jóvenes. Debido a las previas llamadas de Sherman, la policía acude a arrestarlo por utilizar la línea de emergencia con sus exageradas historias, lo cual no pudo ser en peor momento, ya que el monstruo comienza a alterarse gracias a la transmisión del ciudadano plutoniano, lo cual deriva en un ataque mortal que pone fin a la prometedora carrera musical de O.D. Al escuchar estos ruidos y forcejeos, el policía entra a la residencia Potterman, pero sus esfuerzos por preservar el orden son inefectivos y comparte el mismo destino que el joven rockero. Solos y sin esperanza de contar con ayuda externa, Susie y Sherman emprenden un último ataque contra el monstruo, destruyendo la mayor cantidad de televisores en su hogar para evitar más sorpresas. Mientras el monstruo se encuentra viendo televisión cómodamente dentro del jacuzzi en el Domo del Placer, los hermanos tratan de atacar por la espalda a la criatura, pero debido a su inexperiencia, arruinan el plan. En un intento desesperado, Susie arroja el control remoto al jacuzzi, electrocutando a la Morphoser. Al tratar de huir, Susie y Sherman encuentran a Plutar, el ciudadano de Plutón que ha transmitido la advertencia sobre el monstruo. Él les explica que la criatura es una mascota hogareña en su planeta natal, pero que cuando sufre una mutación son desechados a lo más recóndito del espacio exterior, lo cual normalmente es muy seguro, pero debido a la potencia de su aparato receptor fue como se pudo introducir a su hogar. Plutar se compromete a exterminar la criatura, así como encontrar la forma de revivir a sus fallecidos padres, lo cual tranquiliza moderadamente a los hermanos. Inesperadamente, la anfitriona de televisión Medusa acude a la residencia Potterman y, confundiendo a Plutar con una criatura maligna, destruye el casco de su traje espacial, haciendo que su cabeza explote por la diferencia de presión. Súbitamente, una de las paredes de la sala se rompe, revelando que la criatura continúa no solo con vida, sino que tiene un mayor apetito, tratando de absorber a Susie, Medusa y Sherman, quienes luchan con todo lo que tienen para evitar convertirse en comida. Al final, la mañana de un nuevo día llega a la residencia Potterman.
El productor que trajo a Medusa a la casa continúa dormido en el asiento del conductor del auto, esperando a que la presentadora regrese. Sin embargo, sus sueños se ven interrumpidos por una enorme tenaza, la cual le pertenece a una fusión de Medusa con la criatura televisiva, quien le pide que se apresure para llevarla al estudio lo más pronto posible, y la película termina. Aunque las primeras televisiones se comenzaron a comercializar en los años 20, fue hasta finales de los años 40 que este aparato se comenzó a ser más prevalente en los hogares, coincidiendo con los avances en las telecomunicaciones que derivaron en la creación de las principales cadenas televisivas como la NBC y ABC en los Estados Unidos, así como Televisa algunas décadas después aquí en México. Desde ese momento, la televisión causó un impacto en la vida diaria, ya que permitió a las personas estar informadas sobre los eventos que ocurrían en una ciudad, estado o país, de una manera más inmediata comparada con el periódico, así como de una manera más entretenida y dinámica comparada con la radio, además de proveer un tipo de entretenimiento que hasta ese momento solo se podía apreciar en las salas de cine. Películas, seriales e incluso dibujos animados empezaron a hacerse más accesibles para personas de todas las edades en la comodidad de sus casas. Si alguna vez viste una caricatura de los Looney Tunes y te preguntaste por qué a veces los personajes hacían chistes sobre si hay un médico entre la audiencia, para ser correspondidos por alguien que se levanta de su butaca, esa es la razón. Como muchos aparatos electrónicos que recién entran al mercado, las primeras televisiones no eran muy accesibles en cuestión de precio, por lo que era común en ese entonces que las pocas familias que llegaban a tener una organizaban reuniones con sus vecinos para ver algún programa de variedades o simplemente las noticias del día. Estos fenómenos, combinados con que poco a poco manufacturar las televisiones se fue haciendo más económico, derivando en la baja de precios y que fuera más fácil adquirirlas, convirtieron gradualmente la televisión en el centro de los hogares, al punto en que en nuestros días cada habitación tiene su propia televisión e incluso se considera en las construcciones de nuevas casas un espacio para la sala de televisión. Y este es el caso de la residencia de los Potterman en la cinta Terror Vision, donde cada espacio de la casa, sin importar el tamaño, cada una tiene su propia televisión. Incluso aquellas que no vemos, como la habitación de Susie, se implica que cada miembro de la familia cuenta con un aparato donde puede ver su programación preferida. Quizá el ejemplo más notable, y que considero que tiene como intención satirizar esta influencia que tiene la televisión en cómo diseñamos nuestros hogares, es que Stanley tiene instalado un televisor en conjunto con un avanzado aparato de sonido en un espacio de su casa, el cual está principalmente diseñado para mantener relaciones sexuales tanto con su esposa, así como sus prospectos swinger. Aunque esa actividad normalmente se vería interrumpida si los participantes se pusieran a ver algún programa, otra de las razones por las cuales se tienen instalado tantos televisores es para significar que se tiene un mayor estatus socioeconómico, sobre todo si se combina con el poseer una suscripción de cable o televisión satelital. Como mencionamos anteriormente en el episodio sobre la cinta Sorry to Bother You, trabajé durante un tiempo como agente de telemarketing para varias empresas estadounidenses, entre las cuales se encontraban algunos de los principales proveedores de televisión satelital de aquel país. Entre los varios scripts o estrategias que los supervisores nos sugerían utilizar para estimular las ventas de la compañía, era pintarles a los clientes una imagen de cómo podían presumirle a sus vecinos, amigos o familiares que pueden ver los más recientes estrenos o los principales eventos deportivos en la comodidad de sus casas. Era plantearle la idea que este nuevo estatus social estaba al alcance de sus manos a cambio de un sustancial aumento en el costo de su suscripción mensual. Y varias personas lo aceptaron debido a que aunque se iba a incrementar su gasto en entretenimiento, el valor percibido que reciben de sentirse al menos un poco más que los demás justifica este pago adicional. Podemos ver un ejemplo de esto en Terror Vision, ya que Stanley contrató su antena parabólica con la intención de tener la mejor programación que el resto de sus vecinos. Realmente no le importa exactamente qué tipo de contenido es el que entra en su hogar, sino proyectar una imagen superior ante la sociedad. Esto nos lleva a otro de los temas que se presentan en esta cinta, el cual es cómo la televisión es literal y figurativamente un portal por el cual dejamos entrar diferentes ideas a nuestros hogares. Como mencionamos hace unos momentos, una de las mayores razones por las cuales las personas les atrajo la idea de ver la televisión era para mantenerse informadas de los acontecimientos del día a nivel nacional e internacional. Sin embargo, este no es el único tipo de contenido que se emite por televisión. Programas de concursos, variedad, deportivos, musicales, telenovelas, series, etc. son transmitidas todos los días a través de señales públicas y privadas, las cuales contienen diferentes temáticas y enfoques dependiendo de cuál es la audiencia principal del canal. Estas pueden estar dirigidas para infantes, jóvenes, adultos y personas mayores, tanto por su edad y aficiones, pero también
por su estatus socioeconómico, posición política e incluso sus creencias religiosas, dependiendo de cuál sea la línea editorial de la cadena en cuestión. Y de cierta manera eso es bueno, ya que nos permite conocer diferentes perspectivas sobre una gran variedad de temas. Claro, siempre y cuando tengamos el criterio correcto para distinguir cuáles contenidos son realmente de valor, si la información que se está presentando es realmente objetiva o existe alguna inclinación particular por parte de los presentadores. Uno de los factores que dificulta el discernir estas intenciones es que toda la programación, por más informativa que parezca, se presenta como entretenimiento, lo que provoca que no le prestemos atención a los detalles específicos y los tomemos como contenidos inofensivos. Esto es particularmente común entre las audiencias de menor edad, quienes son más susceptibles a aceptar lo que dicen sus personajes favoritos, debido a que aún no han desarrollado el razonamiento necesario para comprender por sí mismos exactamente los mensajes que están recibiendo en ese momento, razón por la cual siempre se recomienda que los adultos supervisen el tiempo que pasan los pequeños frente al televisor. Dentro de la cinta Terror Vision, vemos un ejemplo extremo de lo que pasa cuando no ponemos un filtro a la programación que nos gustaría que entre a nuestro hogar. Dejamos que ingrese todo tipo de contenido basura, el cual poco a poco se va apoderando de nuestro estilo de vida, hasta que se apropia completamente de todos los rincones de la casa. También pudiéramos interpretar que el monstruo representa como una especie de juicio sobre algunas de sus víctimas, ya que la mayoría de ellas tiene un estilo de vida que se sale de las convenciones morales, especialmente Stanley y Raquel Potterman, quienes incurren frecuentemente en la práctica de mantener relaciones sexuales con otras parejas, la cual se conoce como swinging. El abuelo, aunque más apegado a los valores norteamericanos, también es consumido por la bestia debido a sus constantes protestas sobre métodos renovables de alimentación, lo cual va en contra de los intereses de las grandes industrias de ese país. En menor grado están Susie y Odie, cuyo estilo alternativo está más relacionado con la música que les gusta escuchar, la cual no es para nada del agrado del monstruo, quien termina destruyendo las bocinas del equipo de audio después de que el rockero reproduce una de sus grabaciones. Curiosamente, antes de este suceso, la criatura reaccionó positivamente a una melodía de antaño. Por su parte, Medusa se presenta de una manera que se puede considerar como indecente, tanto en su programa de televisión como en su vida normal, exponiendo demasiado sus atributos físicos. Estos sucesos para mí fueron pistas del simbolismo que tiene el monstruo, que se pudiera comparar a los juicios morales que Pamela y Jason Voorhees realizan en la franquicia de Viernes 13, quienes en su caso estaban más enfocados en castigar a jóvenes que practican el sexo premarital y el consumo de drogas. Adicionalmente, la bestia también puede representar cómo la televisión identifica las ideas y gustos que tiene su público meta, las absorbe para su propio beneficio y luego las presenta como una grotesca imitación para atraer a otros y repetir el ciclo. Pero no solamente la criatura hace juicios contra las conductas de los personajes, ya que entre ellos mismos se critican por lo que hacen, cómo se visten, las películas que ven, etc. Por ejemplo, Susie critica a sus padres por su abierto comportamiento sexual, mientras que ellos la critican a ella y Odie por su forma de vestir. El abuelo critica a todos por enfocarse en cosas tan banales y no preocuparse por la seguridad de su país, etc. El único momento de reflexión que muestra la película es cuando Stanley está hablando de lo ridícula que es la vestimenta del nuevo novio de Susie, mientras él utiliza indumentaria igual de ostentosa que el joven músico. La realidad de las cosas es que todas las generaciones estuvimos, estamos o estaremos siguiendo un ciclo similar a las generaciones anteriores, aunque con pequeños pero significativos casos. Los jóvenes siempre estarán escuchando, viendo y pensando de manera diferente a sus padres, debido a que el mundo no se detiene para nadie y la evolución de las ideas es continua, rebasando rápidamente a las personas. Es por esto que aquellos que pertenecemos a generaciones anteriores a la actual solemos reaccionar de manera negativa ante lo que es moderno, con las típicas reacciones de «la música de ahora no tiene sentido, es puro ruido, nada que ver con la de mi época, esa sí era música», o publicaciones en redes sociales con imágenes de caricaturas de los 70s, 80s o 90s acompañadas con el texto «comparte y dale me gusta si tuviste la mejor infancia». Lo que en realidad significan estas respuestas es el deseo del ser humano de continuar siendo relevante, de no quedarnos en el pasado y mantenernos jóvenes. Pienso que lo mejor que podemos hacer para evitar este ciclo de automáticamente rechazar lo nuevo simplemente porque no está dirigido para nosotros es escuchar y ver cuáles son las razones por las cuales están teniendo éxito entre la juventud. Aunque termine no siendo 100% para ti, puedes aprender algo de provecho para tu vida que probablemente no habrías considerado si continuabas cerrado a cualquier idea que no viste antes de tus 15 años. Además, seguir diciendo que la cosa X de ahora no es buena como la cosa Y de cuando era niño te hace ver igual de viejo que tus padres. Por último,
hay varios detalles de la producción que me llamaron la atención sobre Terror Vision, específicamente los que tienen que ver con la presentación de la cinta. La primera es cómo la casa de los Potterman está repleta de arte y decoración relacionada con los gustos de Raquel y Stanley, que van desde estatuas de la antigua Grecia, ornamentos del estilo rococó, mobiliario contemporáneo para la época y, principalmente, arte pop representando diferentes prácticas sexuales, tanto en la habitación principal como en los espacios comunes, tales como la recepción, la sala, los pasillos y en general toda la casa, con excepción de, en teoría, las habitaciones de sus hijos y el búnker que el abuelo tiene en la casa. Además de ser una decoración muy particular, como un contraste al futuro de los 70s que era más minimalista con muebles de porcelana y decorados en madera, se me hizo curioso cómo dentro de toda esta extravagancia existe un lugar en la casa estéticamente tan opuesto, lo que complementa el tema sobre cómo las generaciones anteriores se oponen a lo nuevo. Lo curioso de todo este asunto es que Sherman, el menor de los Potterman y debatiblemente el protagonista de la cinta, es quien tiene más influencia de las generaciones anteriores, adoptando muchas de las actitudes y formas de pensar de su abuelo materno. Y esto fue una de las cosas que se me hicieron más fascinantes sobre Terror Vision, de que aunque tiene una presentación muy colorida y acorde con las tendencias de ese momento, su mensaje va más enfocado en probar que las nuevas generaciones están equivocadas. Cuando ves por primera ocasión la cinta, llama la atención cómo los personajes están tan exagerados, tanto en personalidad como en la forma de vestir, que pareciera como si fueran de una producción actual que está enfocada en la nostalgia de los 80s, con la peculiaridad de haber sido filmada en esa época. En realidad, se trata de una manera de caricaturizar cómo es o era una típica familia en aquellos tiempos, mostrando la versión más exagerada, con la intención de satirizar sus personalidades y su obsesión por la televisión y el obtener un mayor estatus socioeconómico. Queda en nosotros decidir con qué perspectiva nos quedamos, si continuamos añorando el pasado o decidimos aprender de él para tomar mejores decisiones en el futuro. Aunque entra en esa categoría de películas malas que son buenas, Terror Vision es una de esas cintas que de entrada destacan por su presentación, siendo exageradamente un producto de la época en la que se filmó en todos sus aspectos, escenografía, caracterización y selección musical. Tanto con la criatura, así como entre las formas de pensar de la familia, siguen siendo lecciones relevantes en la actualidad, donde más que nunca debemos reflexionar sobre los contenidos audiovisuales que entran a nuestra casa, así como el abrirnos a escuchar las ideas de las nuevas generaciones, en lugar de descartarlas, porque no se adhieren a los estándares inalcanzables que nos pone la nostalgia. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Terror Vision o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.